Bien, vamos a proceder a ejecutar el trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 lleva por título Mediciones de resistencia por métodos indirectos, métodos que emplean un generador de corriente constante, incertidumbre en las mediciones. Este trabajo práctico consta de dos partes. La primera parte vamos a determinar la resistencia de un cable conductor de los que se emplean para hacer habitualmente instalaciones eléctricas domiciliarias. La segunda parte está referida a la medición de la resistencia de puesta a tierra de un sistema de puesta a tierra, o sea, una jabalina, y no la vamos a poder hacer porque se requiere un instrumento que no está disponible por el momento. Después ya se verá cómo podemos hacer esto. Bien, la resistencia se mide normalmente con un ómetro. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el ómetro de un multímetro? Bien, en el caso de los multímetros digitales, normalmente uno de los métodos que se usan es un método que se basa en el empleo de un generador de corriente constante. El multímetro tiene internamente un generador que genera una corriente de prueba muy precisa, la cual se hace circular por la resistencia que se quiere medir. Por ejemplo, si la corriente de prueba es 1 mA, la lectura en voltios de la caída de tensión que esta corriente produce en la resistencia a medir equivale directamente al valor en kiloohms de la resistencia. Si leemos en milivoltios, tendremos el valor en ohms. Bien, este método funciona bastante bien, pero hay que tener presente una cosa. Existe una resistencia de contacto entre los terminales de las puntas de prueba, digamos, y los terminales del elemento a medir, que puede ser un valor muy bajo, unas pocas fracciones de ohms o a lo sumo del orden de los ohms, que en el caso de que la resistencia a medir sea de un valor elevado, francamente no genera muchos problemas. Pero si la resistencia que queremos medir es de un valor bajo, comparable al de las resistencias de contacto, entonces el error es mucho y es inaceptable. ¿Sí? Porque esa resistencia se suma a la resistencia que se mide. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, el problema se podría resolver separando el generador de corriente del voltímetro, separando los contactos entre el generador de corriente y el elemento a medir y el voltímetro y el elemento a medir. De esta manera, la corriente que circula por la resistencia no es afectada por las resistencias de contacto, en este caso RI, la resistencia de contacto entre el generador y la resistencia a medir, justamente porque es un generador de corriente constante. En cuanto al voltímetro, dado que es un elemento de alta impedancia, no circula corriente por el mismo y las caídas de tensión en lo que sería la resistencia de contacto entre el voltímetro y el elemento a medir, esto es RB, es nula. Por lo tanto, no vamos a tener el error generado de la otra manera. Instrumentos denominados ómetros de 4 hilos. Aquí tenemos la imagen de uno. Tiene los 4 bornes correspondientes y se pueden identificar claramente los bornes marcados I más y menos, serían los bornes de corriente, y los bornes S más y S menos, los bornes o terminales de tensión. Aquí tenemos otra imagen. Fíjense justamente que se trata de un miliómetro, o sea, es un instrumento para medir valores de resistencia bajos. Y acá también podemos identificar los terminales de corriente, I más e I menos, y los terminales de tensión B más y B menos. Bien, nosotros en este práctico vamos a determinar el valor de la resistencia de un cable conductor. Se trata en este caso, lo que he podido conseguir, un rollo de 30 metros de cable de sección 2,5, el que se usa habitualmente para instalaciones eléctricas. ¿Sí? Lo que vamos a usar para medir es el mismo multímetro que usamos para el práctico 1, el multímetro digital,
que lo vamos a usar como voltímetro y como miliamperímetro. La hoja de datos del mismo ustedes ya la tienen, que se la subí oportunamente. Vamos a emplear un generador de corriente constante, que lo vamos a implementar con un LM317. Es un integrado muy popular, muy conocido, seguramente ustedes lo tienen ubicado. Y el circuito del generador de corriente constante es muy simple, solo lleva una resistencia de ajuste para calibrar justamente la corriente de salida. La misma es igual a 1,25 volt dividido el valor de esta resistencia. Y bueno, es muy sencillo. Sin embargo, hay un problema. Cuando yo estaba preparando este práctico hace algunos años, advertí lo siguiente. El cable que queremos ensayar, naturalmente por tratarse de una longitud bastante importante del mismo, de alguna manera hay que disponerlo para poder trabajar sobre un banco. O sea, hay que hacer un rollo, enrollarlo el cable. Y resulta que este circuito simple, cuando le ponemos carga inductiva, no le gustan las cargas inductivas. ¿eh? Esto me sucedió a mí en particular con un lote de integrados que yo había comprado en su momento, de una marca. Lo cambié por otro y el problema desapareció, pero bueno. El problema era que el integrado aparentemente entraba en un lazo y comenzaba a oscilar, con lo cual se recalentaba. ¿sí? Bueno, para evitar este problema hay que tratar de usar una carga no inductiva. ¿Cómo hacemos la carga no inductiva? Lo primero que hacemos es el rollo de cable, lo desarmamos. Después lo plegamos por la mitad, ¿sí? Y lo vamos devanando de esta manera. Le ponemos unos unchitos y de esta forma tenemos lo que sería una probeta para hacer el ensayo, un arrollado no inductivo. Tiene igual número de vuelta en un sentido que en otro, por lo tanto los flujos se cancelan y se comporta como una carga no inductiva, o sea, resistiva pura. Vamos a emplear una corriente de prueba de 100 mA. Siempre es conveniente emplear valores decádicos de corriente, 100 mA, 10 mA, 1 mA, para facilitar la medición, porque así numéricamente el valor de la tensión corresponde al valor de la resistencia, en ohms, miliohms, kiloohms, lo que sea. Entonces el circuito que empleamos es este, y acá está implementado, se puede ver el LM317, el chip, el potenciómetro de ajuste, los terminales de entrada para conectar la fuente y los terminales de salida con dos clips para prenderlo, digamos, a la probeta. Bien, tomamos la fuente de corriente y en primer lugar la vamos a calibrar. ¿sí? Conectamos la fuente de corriente a la fuente de alimentación, encendemos la fuente y procedemos a ajustar con el potenciómetro hasta lograr la corriente de prueba de 100 mA. Pueden observar, el multímetro se ha dispuesto como miliamperímetro, el rango es 200 mA y la lectura es 100 mA. Por favor, tomen nota de estos valores. A continuación vamos a conectar la probeta. Acá estaría, digamos, ya conectada la probeta. Conectamos la fuente de alimentación al circuito generador de corriente constante. Aquí vemos la conexión del generador de corriente a los terminales del rollito, cable, y la conexión del voltímetro con otros terminales al rollo. La lectura de la tensión en estas circunstancias es 24,5 milivolts, o sea, el multímetro se ha dispuesto como voltímetro en el rango de 200 milivolts. ¿sí?
La cuenta es muy sencilla. 24,5 milivolts sobre los 100 mA da un valor de resistencia de 0,245 ohms. Y ese sería el resultado de la medición. Bien. Ahora viene la parte que les toca a ustedes. Vamos a hacer el cálculo de la exactitud de la medición efectuada, o sea, cuáles serán los errores máximos presentes en el valor, el error máximo presente en el valor determinado. Muy simple. De la expresión R igual a B sobre I, el delta R, que representa el margen de error absoluto, es la suma de delta B más delta I, las dos mediciones que hemos efectuado, tensión y corriente, una para calibrar el generador, la otra para medir la caída producida, y los coeficientes serán las derivadas parciales, valor absoluto de las mismas. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Una vez obtenido estos valores, el valor de delta R, sería conveniente llevarlo a una expresión de error porcentual. ¿Sí? En esta expresión, delta B y delta I, ¿de dónde lo sacamos? El delta B y el delta I serían los errores, o sea, la exactitud, la incertidumbre, en la medida de la tensión y en la medida de la corriente. De las especificaciones, ¿sí? Las especificaciones de exactitud del voltímetro, usado en el rango de 200 milivolts. La especificación de exactitud dice que la misma es más o menos 0,5% de la lectura, más o menos 2 dígitos. Y de corriente, en el rango de 200 mA, la especificación dice que la exactitud es más o menos 1,2% de lectura, más o menos 2 dígitos. ¿Sí? Esto sería. Bien. Entonces, la consigna es calcular el error máximo presente en la medición en la forma de error absoluto y en forma percentual y adjuntarlo al valor obtenido. Con eso habríamos concluido la primera parte del práctico.